Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región de Valparaíso, año 2024. Radio Encuentro presenta su programa de cultura, historia, tradiciones y valores de la gente de las provincias de San Felipe de Aconcagua, Los Andes y Petorca, en el marco del centenario de su diócesis. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda su anfitrión, Patricio Smith, periodista e integrante de la Comisión de Comunicaciones del Centenario de la Diócesis de San Felipe, y les doy la más cordial bienvenida a el primer capítulo de cultura, historia, tradiciones y valores de la gente de las provincias de San Felipe de Aconcagua, Los Andes y Petorca, en el contexto del centenario de su diócesis. Un programa que es posible realizar gracias al apoyo del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno Regional de Valparaíso, y que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes acá en Radio Encuentro, la que ustedes escuchan en todo el Valle de la Aconcagua a través del 105.7 en la frecuencia modulada, y por supuesto a través de sus medios asociados como Radio La Merced, Radio Fátima, Radio Santo Domingo, y por supuesto a través de las redes sociales de Radio Encuentro. Este es un programa que ustedes dirán ¿de qué se trata?, que tiene un nombre bastante largo, pero les puedo asegurar que ese nombre bastante largo también es un nombre muy específico, que justamente abordará, explorará y profundizará en aspectos relativos a la cultura, la historia, las tradiciones y los valores de la gente de esta zona, de los valles de Petorca y Aconcagua, en el contexto del centenario diocesano, esta bella celebración que hemos comenzado a vivir recientemente con esa bella Eucaristía que se celebró el pasado 18 de octubre en la Catedral de San Felipe, y que esperamos que todos juntos podamos vivir durante este año. ¿Y cuál es el objetivo de este primer capítulo? Hoy día partiremos con la historia y los orígenes de la diócesis de San Felipe, donde presentaremos antecedentes históricos de la creación y del desarrollo que ésta ha tenido a lo largo de los años. Les quiero hacer una pequeña introducción que tiene que ver con los orígenes de la diócesis. La diócesis de San Felipe es una circunscripción eclesiástica de la Iglesia Católica en Chile y forma parte de la provincia eclesiástica de Santiago, con sede en la Arquidiócesis de Santiago de Chile. Su jurisdicción se extiende por la totalidad de las provincias de Los Andes, Petorca y San Felipe de Aconcagua, en la región de Valparaíso. La sede episcopal de San Felipe fue establecida el 18 de octubre de 1925 mediante la bula papal Apostolici Muneris Ratio de Pío XI, en conjunto con las diócesis de Rancagua, Talca, Valparaíso y Chillán. Su territorio actualmente abarca, como les decía, las tres provincias mencionadas: Petorca, Los Andes y San Felipe de Aconcagua. Y este programa, a lo largo de su ciclo, va a tener buena música, gratas conversaciones, grandes entrevistados y muy buenos antecedentes, muy buenos datos para conocer, para aprender más de nuestro territorio, de nuestra gente y de lo que ha hecho la diócesis de San Felipe acá en todo el territorio. Para comenzar, vamos con este capítulo con 3 entrevistados. Tengo acá el honor de saludar al padre Pedro Vera Imbarac, quien tiene la característica de haber estado presente en 7 periodos episcopales, y él es actualmente el párroco de la comunidad Sagrada Familia acá en San Felipe. Padre Pedro Vera, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto saludarlo. Muy contento y agradecido de que me invitaran a este estupendo programa, deseoso de compartir mi experiencia de varias décadas. Gracias, padre. Y también estoy acá con 2 amigos de la casa, de acá de Radio Encuentro, el abogado don Sergio Jara Catalán y el comunicador social y gestor cultural José Luis Fernández. ¿Cómo están, don Sergio? Don José Luis, gusto de saludarlos. Gracias por venir a este primer programa de Radio Encuentro, apoyado por el Fondo de Medios del Gobierno Regional de Valparaíso. Parece interesante la temática a tocar, y siempre es bueno compartir esta experiencia con todos los radioescuchas.
Sí, un saludo cordial a quienes nos están escuchando y a quienes nos siguen también por las redes. Es interesante conversar y poder dialogar sobre la historia de nuestra diócesis, nuestros orígenes y también ir entendiendo que esto no es un proceso de solo 100 años, sino que también antes de esos 100 años también hay una historia que contar, hay varios hechos relevantes también que ir destacando y es interesante poder llegar toda esta información en la comunidad. Bien, la idea es que vayamos interactuando entre acá los tres entrevistados. Voy a partir igualmente con el padre Pedro y luego ojalá ustedes también puedan decir algo en el contexto histórico con lo que comenta el padre, y luego también voy a hacerle preguntas a ustedes más en el contexto social, histórico, político, especialmente de la fundación de la diócesis. Padre Pedro, quiero comenzar con usted preguntándole por cómo ha sido este periodo de 7 periodos episcopales en los que usted ha vivido acá en la diócesis de San Felipe, y cómo ha vivido o siente que ha sido la evolución social de la gente, de la misma diócesis, de las respectivas comunidades acá en los valles de Aconcagua y Petorca, considerando el tiempo y el gran conocimiento que usted tiene de estas tierras. Hacer una intervención de un periodo tan largo, que estamos hablando de 60 años, un poquito más, hay que considerar que estoy hablando de antes del Concilio Vaticano II, donde no existía un protagonismo laical, ni había lo que se llama ahora pastorales. Esa palabra no existía, lo que existía era el pastoreo, y por lo tanto todo se reducía en los orígenes de la diócesis a lo que hiciera el clero o las religiosas o religiosos. Pero era muy extraño que hubiera un protagonismo laical, ¿ya? La palabra, por ejemplo, comunidad, estaba restringida a las comunidades religiosas, pero hoy día se habla de esta palabra comunidad como para muchas otras experiencias, ¿no? Entonces, hasta el lenguaje no es el mismo, obviamente. Entonces es muy difícil hacer una descripción que abarque el cambio enorme que hubo y veloz después, sobre todo las comunicaciones que afectaron a la Iglesia internamente también. Los motivos los puedo dar después. Imagínate tú en la época en que estábamos ni siquiera con la radio, donde se usaba el telegrama con el sistema de Morse, ¿ya? A lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ni siquiera la Biblia podía difundirse porque era escasa la producción de libros, y mucho menos lo del lectorio, como todavía se aprecia, ¿no? Entonces, para juzgar todos estos temas en ese periodo es muy injusto porque no se conocen los contextos. ¿Ya? A mí me tocó vivir un periodo, aunque parezca extraño, un poco de afuera de la iglesia, porque mi familia no era católica. Mejor dicho, mi madre, como de origen palestino, era más bien de católica ortodoxa, entre comillas, que una vez al año se le ocurría ir a una celebración con mucha restricción, porque no participaba de los curas ni los podía ver. ¿Ya? Hasta el punto que cuando yo le dije que me iba al seminario fue una pelea en contra. ¿Ya? Obviamente todo cambió después. Entonces imagínate tú que cuando yo conocí al primer obispo que yo conocí fue a Monita, el periodo no me acuerdo bien, pero fue antes del concilio. Y todos sabemos que el concilio comenzó el año 1962. Discúlpeme que lo interrumpa para reforzar ese dato que usted comenta. Monseñor Ramón Munita Izaguirre, su periodo abarcó desde el 23 de noviembre de 1957 hasta el 23 de abril de 1963. Claro, estaba comenzando el concilio, perdón, el teléfono. No se preocupe. ¿Ya? Mientras tanto, podemos preguntarle a Sergio y a José Luis un poco el periodo que está abarcando el padre Pedro. ¿Cómo era la sociedad de Aconcagua y Petorca en esa época? O sea, hay que pensar que estamos hablando radial, perdón, antes del concilio. Cosas que pasan en los programas sí, radiales. así que no hay problema. Están grabando aquí.
¿ya? Y eso significaba que, claro, esta relación con el culto, con el sacerdote, entre comillas, dándole la espalda a la gente, donde las comunidades se estaban desarrollando, donde había una relación muy distinta también a nivel social, también aquí. Obviamente eso fue marcando una historia y una forma de ser iglesia que, tal como dice el padre Pedro, tiene mucha relación en términos de cómo eran estas relaciones, que no hablábamos de comunidades, no hablábamos de participación de los laicos, y era muy distinto todo. Pero yo le tengo una pregunta a los dos invitados, al padre Pedro y al padre, y a don Sergio, ¿ya? Pero el padre también, si tiene 2 hijos, ¿ya? Otro tipo de padre. Exacto, sí. Yo tengo más hijos. Yo les hago una pregunta. Los dos conocieron a don Enrique Alvear. Claro. Y nosotros conocemos y sabemos un poco la importancia que ha tenido don Enrique Alvear, el obispo de los pobres, en la iglesia en Chile. ¿Cómo los marcó a ustedes personalmente haberlo conocido y qué ha significado en sus vidas? ¿Qué contesta primero? ¿Qué quiera? Mira, te agradezco la pregunta porque yo soy el único sacerdote que él formó, ¿ah? O mejor dicho, que discernió mi vocación, me envió al seminario y me tuvo muy cortito porque no me envió a la primera que me conoció, sino que me hizo esperar 5 años aquí, trabajando aquí en pastoral y estudiando acá, en San Felipe. Me mamé toda la formación que recibieron los primeros diáconos permanentes del país, que fue aquí en esta diócesis. Tenemos el récord nacional de los diáconos permanentes. Sí. Y creo que él todavía, para los que tenemos experiencia en la iglesia, sigue siendo una referencia de cómo tiene que ser un obispo, desde el punto de vista de su papel episcopal. Era muy malo administrativo, algunos dicen que pésimo, pero excelente pastor. ¿Ya? Yo heredé el defecto de ese pésimo administrativo. Ahora no sé si soy buen pastor. ¿Y don Sergio? No, a mí la experiencia de don Enrique me marcó porque estaba en un liceo muy laico, muy estilo masón, poco propicio a la iglesia, pero era mi cultura. En definitiva, cuando nos tomó él, y en la GEC, donde yo estuve trabajando mucho tiempo, nos formó, en cierto sentido, como dice el padre Pedro, como un guía cordial, pero constantemente mirando cómo iban las cosas. Entonces, con mucho cariño. Es decir, a mí me marcó la solidaridad, me marcó el sentido de persona amable, con un cristianismo encarnado que él tenía. Así que agradecido al Señor de haber tenido la oportunidad de trabajar bajo su obispado. ¿Puedo agregar algo de Luis Enrique? Sí, por supuesto. Desgraciadamente se ha deformado mucho su real personalidad y su centro, que era Jesucristo, debido a los enfoques ideológicos que lo han teñido como desde el extremo comunista a absurdo, a ideología de izquierda, así le decían como rojo, así. Claro. Y eso es totalmente contrario al obispo que yo conocí. Lo que pasa es que él no se entendió bien en la época esto. Él, lo que le interesaba era evangelizar, sobre todo a la gente alejada de la iglesia y sobre todo a la gente de izquierda, que y los cuestionaba mucho y los llevaba a encontrarse con Jesucristo. Como lo veían con ellos, lo asociaban a ellos. Y él fue muy libre y muy amoroso, como dice Sergio, muy cercano, de una calidad humana extraordinaria, hasta el punto que tenía un amigo evangélico que lo quería mucho, que yo lo conocí, que vino al funeral y todo eso, de don Enrique. Padre, una de las principales, o sea, tiene varias cosas que uno podría hablar de don Enrique y en su legado y en su trabajo aquí en la diócesis, pero estoy pensando que mucho se habló que una de las grandes, de la primera gran misión que se realiza aquí en Aconcagua, considerando toda la diócesis, fue en el periodo donde estuvo don Enrique. Él fue, pues, sí, Él fue. Y yo participé en esa misión. Fue
primera y última misión de esas características, porque se han hecho después, ¿no? Porque hubo un florecimiento, de comunidades en todas las poblaciones, que hay algo, el vestigio todavía de gente antigua que está ahí. Y yo me acuerdo que en todas las poblaciones quedó una pequeña comunidad. Desgraciadamente, la continuidad y la asesoría fue muy mala, debido a que el clero de entonces, lo digo con dolor, estaba muy en contra de él, porque obedecía a una mentalidad preconciliar. Don Enrique había llegado al concilio. Ahí está la fecha, me parece, por ahí. Sí, el Monseñor Enrique Alvear Urrutia fue obispo de San Felipe Aconcagua entre el 7 de enero de 1965 y el 9 de febrero de 1974. 65 al 74. Claro, el concilio terminó en 65. Del concilio se vino acá. Él participó en el concilio y lo aplicó inmediatamente. 5 años estuvimos trabajando con él eso. Entonces, él hizo que se floreciera esto, pero los curas no agancharon, como se dice vulgarmente, y dejaron botado todo el trabajo, y los laicos perplejos hicieron lo que pudieron. Pero algunos laicos lo cogieron con mucho gusto. Sí, pero lo que es del clero, sobre todo los párrocos, totalmente en contra, hasta el punto que una de las causas de que el obispo Enrique Alvear se fue es porque presentó la renuncia, porque no podía seguir en ese clima tan hostil y tan de los curas. Los laicos no, los laicos tenían un cariño muy grande, y no había nadie, ni de izquierda y de derecha, que se sintiera fuera de su... ¿No es cierto? Sí. No sé por qué se lo agarraron simbólicamente a lo de la izquierda y lo han convertido en su bandera, incluso de la fundación. Sí. Le puso ese toque. A mí nunca me han tomado en cuenta para nada. Yo soy uno de los que hasta viví con don Enrique 5 años y más, y nunca me han tomado en cuenta para nada, para preguntarme nada. Entonces, ¿crees que hay una intención ideológica para marcar su biografía, y que es errónea, hasta hereje, porque no es la personalidad de don Enrique? Le están haciendo un daño en su causa, porque todos sabemos que está introducido la causa de los santos, Entonces hay un problema ahí de mal manejo de su biografía. Padre, como preguntaba José Luis, don Sergio también, abordaron ustedes lo que significó la presencia, la figura de Monseñor Enrique Alvear. Pero a lo largo de estos 60 años que usted ha estado en distintas comunidades de acá de la diócesis, ¿hay alguna persona, alguna comunidad que lo haya marcado en particular, que usted recuerde con especial cariño y que quiera destacar en este contexto diocesano de celebraciones que estamos viviendo? Deben haber muchas, me imagino. No, pero hay una... Yo llevo más de 50 años con los neocatecúmenos, entonces ya entramos en un tema un poco más difícil de tratar ahora, porque es una experiencia que aún aquí en San Felipe no es muy conocida, y comenzó en San Felipe, cuando don Enrique Alvear, precisamente el año principio del 73, enero, por ahí, febrero, no recuerdo la fecha exacta. Y yo soy de los primeros que comenzó con los catequistas que vinieron de España, invitados por don Enrique. Y eso no ha dejado de ser mi trabajo durante más de 50 años. Uno de mis trabajos, sin duda, pero tú lo sabes. Entonces te metiste en un tema que para mí es ya material para una cosa exclusiva, ya no... Padre, hay una pregunta. ¿Parte en San Felipe o parte en Placilla de Ligua? No, yo siempre tenía esa confusión. Sí, esa confusión salió publicada en el libro 80 años de Iglesia, de un error. Nació en San Felipe, concretamente en el sector de la Capilla Cristo Resucitado de Andacollo. Febrero del 73. En Placilla se realizó más tarde. Lo que pasa es que fue el mismo año. Y tampoco había un sacerdote a cargo, sino que unas monjas franciscanas. Y acá tampoco fue el párroco, Claudino Toro, que quiso hacer esto, sino que lo hizo el padre Mario Lazo, que ya falleció, que pidió permiso al párroco para poder hacer esto. Así comenzó esto. Nunca comenzó con un cura. El clima es clarísimo, hostil a todo lo que fuera
en la mentalidad del concilio, vale decir los laicos, que los laicos tuvieron un espacio pastoral, ¿ah? Porque ni siquiera, repito, existía la palabra pastoral o pastoral, ¿ah? No sé si se entiende lo que es pastoral, ¿ah? O pastoralia, ¿ah? Se entiende la diferencia del contexto histórico que usted explicaba previamente. Claro. Entonces, para entender lo que había pasado. Claro. Muy bien. Eso. Pero alguna persona, alguna comunidad que usted diga, esta gente me recibió con tanto cariño que es lo que acabo de decir. Yo recuerdo, yo estoy todavía por el tema de que, claro, usted dice que esto que mencionó merece un capítulo quizás especial para poder abordarlo. No, pero es lo único que cuando yo pude sobrevivir como laico y sacerdote, porque yo era seminarista cuando comencé. Yo estoy de 72 como seminarista oficialmente, aunque a los 19 años, en el año 65, 66 ya lo era, pero no me dejaron ir al seminario porque me consideraron un poco inmaduro, tenía 19 años, bueno, pero era ya seminarista, ¿no? Y lo único que a mí me ha sostenido, aunque sea extraño, es esta experiencia, porque yo estoy todavía trabajando con las mismas personas que llegaron a los 50 y de 73 son más. Sí, 51. Claro. 51 años. Sí, 51 años. 51 años. Y ha sido mi referencia, mi apoyo espiritual. Incluso cuando tuve la crisis de casi me abandono el ministerio, no la iglesia, ellos me ayudaron y estuve 2 años con ellos en España, en la misma fuente de esta experiencia. He conocido de cerca a Carmen Hernández, que ahora está introducida en las causas de Santa, ¿no? Una que transformó, junto con Kiko Argüello, el sentido de iglesia, donde ya existen desde muy temprano, después del concilio, las primeras comunidades cristianas de iniciación en la fe, ¿no? Y que no fue fácil introducirla, reitero, porque hay que pasar por los párrocos. Exacto. ¿No? Está sujeto a los párrocos. Entonces, yo he sido muy solo en esta área, y en la diócesis he sido el único, exceptuando a Mario Lazo, que ya falleció, y Tristán Rocco, que también... Yo trabajé con el padre Mario Lazo. Sí, de acuerdo. En derechos humanos. Yo lo observaba de afuera porque no estaba metido en eso. Sí, entonces... pero desde el punto de vista del clero era prácticamente yo el único que ha hecho todo el proceso. Ya estamos 2 años dedicados a esto en España. Y hoy en día, ¿qué pasa con el movimiento aquí en la diócesis principalmente? Bueno, no es movimiento, ¿eh? ¿No? No, porque está sujeto a la pastora de la parroquia, del cura. Perfecto, ya. En cambio los movimientos no. Sí. No están liberados de ese requisito. Mira, actualmente tiene un florecimiento grande, por ejemplo, ahora se está reiterando en Papudo, La Ligua, hay otros intentos, pero acá también en San Felipe están haciendo otra comunidad nueva, en Catemu, en los Andes, que la dejé yo allá, están actuando en Fátima. En fin, hay varias parroquias. Ahora está más abierto el clero que... Claro, no en vano ya la gota sobre la roca va haciendo un hoyito, ¿no? Exacto, sí. Ya, de a poquito. Pero ¿por qué? Porque el Concilio Vaticano II no se está aplicando o no se conoce. Porque si yo le pregunto a un cura joven, lo ve como un tema eclesiológico, pero no como una práctica realizable. ¿Ya? Sí. Bien, estamos hablando de historia en este primer capítulo de nuestro programa Cultura, Historia, Tradiciones y Valores de la Gente de las provincias de San Felipe, Aconcagua, Los Andes y Petorca en el marco del centenario de su diócesis. Sí, es cierto, el nombre es largo, pero yo creo que ya al cabo del fin de este capítulo seguramente ya todo nuestro público se lo va a haber aprendido muy bien. Antes de continuar con esta parte de historia que estamos dialogando acá con José Luis, con Sergio y con el Padre Pedro, me gustaría hacer una breve revisión de los obispos que ha tenido nuestra diócesis para luego irnos al contexto de celebración del centenario y también a la parte histórica de la fundación de nuestra diócesis. ¿Quién fue el primer obispo de esta diócesis? Fue Monseñor Melquisedec del Canto y Terán, desde diciembre del 2025 a marzo de 1938. Posteriormente vino
Monseñor Fray Roberto Bernardino Berríos Gainza desde marzo de 1938 a noviembre de 1957. Le siguió Monseñor Ramón Munita Izaguirre, de quien hablamos hace algunos minutos, desde noviembre de 1957 hasta abril de 1963. Su sucesor fue Monseñor José Luis Castro Cabrera desde mayo de 1963 hasta enero de 1965. Continuó su legado Monseñor Enrique Alvear Urrutia desde enero del 65 a 1974, persona que a usted lo marcó mucho, padre, como bien nos comentó. Luego vino Monseñor Francisco de Borja Valenzuela Ríos desde marzo del 74 hasta mayo del 83. Continuó Monseñor Manuel Camilo Vial Rizo Patrón desde diciembre del 83 hasta septiembre del 2001. Le siguió Monseñor Cristian Enrique Contreras Molina desde julio del 2002 hasta septiembre del 2018. Y vino luego el padre Monseñor Gonzalo Bravo Álvarez, que es quien conocemos hasta la actualidad y que asumió en agosto del año 2020. Entendiendo esto y conociendo estos antecedentes, padre, yo quiero saber y preguntarle a usted cómo vive su comunidad, la parroquia Sagrada Familia de San Felipe, el centenario. ¿Cómo está viviendo su gente, sus distintos movimientos, sus distintas organizaciones, los laicos, los religiosos, esta celebración centenaria que ya estamos llevando a cabo acá en San Felipe, Los Andes y Petorca? Mira, yo estoy hace 4 meses en esta parroquia. Obviamente la conozco porque soy su fundador. El año 92 comenzamos, pero hace 15 años que no estaba aquí. Entonces, y me sorprende justamente este evento, o más que evento, este acontecimiento. Lo que estamos haciendo nosotros básicamente abrir la parroquia a toda la gente, no solo con fines de que vayan a la iglesia desde el punto de vista que sean uno más de la iglesia, sino que se sientan acogidos y atendidos, porque nuestro afán no es proselitista de tener más gente, sino que el objetivo primero es que la iglesia esté abierta a los sufrimientos, a las expectativas de la gente, apoyando iniciativas, emprendimiento, pero sobre todo aplicando la experiencia del concilio a través del camino neocatecumenal. Pero también estamos trabajando con los cursillistas, con los nazarenos, lo que hay aquí en San Felipe. Ahora, en concreto, nosotros no tenemos iniciativa propia en los preparativos del centenario, porque estamos entrando en el mismo riel, el mismo camino que tiene el obispado o el obispo previsto. Entonces no estamos entrando en eso. Ya hemos asistido a varios eventos. El más importante fue el 18, pero antes hemos tenido una jornada donde estuvimos viendo las orientaciones pastorales. Y previamente en julio tuvimos el lanzamiento oficial de las celebraciones del centenario. También. Entonces estamos atentos a lo que nos pidan en obediencia al obispo, y porque también hay otras cosas aledañas como es encuentro de prevención de abuso, que hay que participar también. Ahora viene el mes de María, que va a tener un toque muy diferente debido a que estamos comenzando a entrar en el centenario, y asimismo todas las festividades de aquí a que empiece el año 25, porque va a tener este toque. De hecho, nosotros estamos ya haciéndonos presentes en los diferentes sectores de nuestra parroquia, que al parecer el año que viene se va a ampliar a la ciudad, porque no podemos ir trabajando cada cura enjaulado en los límites parroquiales, sino que vamos a hacer un trabajo en conjunto. Ya hemos hecho varias reuniones preparatorias, vamos a hacer ahora la tercera ya, como ciudad, o mejor dicho, perdón,
como parte urbana, porque Claro. entra también Curimón, La Menral, ¿no? Son 7 parroquias. ¿No? Sí. Entonces no podemos seguir trabajando porque la gente no está sujeta a un territorio geográfico. ¿No? ¿Ya? Y eso es lo novedoso que se intenta hacer desde antes, pero que no se había podido realizar por la mentalidad misma del clero, y yo lo comprendo, no es fácil que lo metan en todo a uno, sobre todo que el trabajo se multiplica, ¿no? Y es también complicado. ¿No? Hemos llegado ya a la primera media hora de programa, pero antes de finalizar este primer bloque, quisiera, padre, pedirle si puede hacer una invitación a la gente de su comunidad y, por cierto, a todas las otras comunidades de todo el territorio diocesano a participar activamente de las actividades de celebración del centenario. Sí, es una bendición que todos los que el Señor llame participen, porque es un acontecimiento histórico que nos toca vivir a nosotros, fantástico, porque somos nosotros los privilegiados de estar viviendo este centenario. Sobre todo, me perdona que hable de mí, yo estoy por cumplir 77 años, entonces Sergio Mayor, en un año, él es abogado, lo conozco de chiquillo, y porque somos sanfilipeños de origen, ¿no? Así es. Él no sé, el otro joven, Yo ¿no? también sanfilipeño. También de origen. Sí. Entonces hago una invitación porque los acontecimientos marcan no solo la iglesia, nos marca cada uno. Yo tengo una personalidad que se la debo a la iglesia y al Señor, por supuesto, y yo creo que tenemos una identidad maravillosa como diócesis que desgraciadamente se conoce en parte. Por ejemplo, yo fui párroco rural también y me di cuenta de un mundo diferente y también de una mayor dedicación de los laicos que en la ciudad, ¿no? Pues tiene una identidad de la capillita y tienen mucho más protagonismo y dedicación que la parte urbana, ¿no? Entonces va a ser muy interesante descubrir este tesoro. Le debemos mucho a los laicos, sobre todo sería bueno considerar los laicos, como lo hace con Sergio aquí, este joven, que fueron protagonistas varias décadas en la iglesia y antes que se mueran, pues. ¿Ya? Pero queda mucha vida por delante, padre. No, pero ahora que están en vida, que puedan tener un protagonismo en este centenario para compartir con ellos lo que han vivido como realidad de la iglesia, porque no te olvides que nos ha tocado vivir un cambio de época. No, yo vengo de las señales de humo al internet, perdón, las señales de humo en la forma, entre comillas, ¿no? Se entiende, padre. ¿Ya? Entonces, eso es un tesoro y que se puede perder si no lo aprovechamos. Sí. Bien, hemos estado conversando con el padre Pedro Vera, párroco de la Comunidad Sagrada Familia de San Felipe, y también con José Luis Fernández y Sergio Jara Catalán. Ya viene con ellos, por cierto, el contexto histórico de la fundación de la diócesis y cómo ha evolucionado desde 1925 hasta nuestra fecha. Ahora nos vamos con una pausa musical y prontamente volvemos con el segundo bloque de el programa Cultura, Historia, Tradiciones y Valores de la gente de las provincias de San Felipe de Aconcagua, Los Andes y Petorca en el contexto del centenario diocesano. Eres flor del Carmen, Madre nuestra.
siempre del mal. Le entrega un manto, tu escapulario, que nos cobija y guarda por siempre del mal. Eres flor de carne, madre nuestra, eres el consuelo, eres fuerza en mi caminar. Eres flor de carne, madre nuestra, eres el consuelo, eres fuerza en mi caminar. Tú eras quien veías a tus hijos llenos de angustia y con tanto mal. Tu amor triunfador Busca la solución, protegernos por siempre de toda maldad, para que en nuestra agonía encontremos paz. Protegernos por siempre de toda maldad, para que en nuestra agonía encontremos paz. Eres flor de carne, madre nuestra, eres el consuelo, eres fuerza en mi caminar. Eres flor de carne, madre nuestra, eres el consuelo, eres fuerza en mi caminar. Virgen del Carmen, reina de los hombres, Dios te escogió como madre de su Hijo, del Señor Jesús, nuestro Salvador. Virgen del Carmen, nuestro socorro, salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, nuestro socorro, salva a tu pueblo que clama a ti. Eres flor de Carmen, madre nuestra, eres el consuelo, eres fuerza en mi caminar. Eres flor de Carmen, madre nuestra, eres el consuelo, eres fuerza en mi caminar. Bien, retomamos la transmisión de este primer capítulo del ciclo de programas Cultura, Historia, Tradiciones y Valores de la gente de las provincias de San Felipe de Aconcagua, Los Andes y Petorca en el marco del centenario de su diócesis. Le pregunto a nuestro público, ¿se aprendió ya el nombre? Entiendo que todavía no, pero yo estoy seguro que ya va quedando poco para que este largo nombre, pero muy preciso como les anticipé en la presentación, ya se lo aprendan y puedan disfrutar cada capítulo de este programa que hemos preparado con mucho cariño acá en Radio Encuentro y que se transmite, por cierto, también a través de las redes sociales y sus medios asociados. Estamos conversando con el padre Pedro Vera, con don Sergio Jara Catalán, con José Luis Fernández, y ahora queremos abordar un poco el contexto histórico de la fundación de la diócesis de San Felipe. Entendemos que esta diócesis surge en 1925 en un contexto social y político complejo que se vivía en nuestro país. De hecho, la Constitución estableció la separación del Estado y la Iglesia. Quiero preguntarle a ustedes, como personas que saben de historia, que tienen un programa de encuentro de saberes y que muchas veces abordan estas temáticas, que nos cuenten el contexto histórico que se vivía y cómo fueron surgiendo las diócesis tanto acá en San Felipe como en otros lugares del territorio nacional que también están compartiendo esta celebración centenaria. No sé quién de ustedes quiere comenzar. Don Sergio. Bueno, el padre Vera ha dicho, y yo lo ratifico, que la institución, las organizaciones, siempre tienen un ritmo que es distinto al ritmo personal de cada uno de sus partícipes. Son más lentas las cosas. Entonces,
históricamente la llegada a la diócesis a San Felipe no significó, a mi modo de ver, un gran cambio en la conducta concreta en cada parroquia, en cada iglesia y en cada una de las personas que vivían en aquellos tiempos, que ya estaban siendo modificados por lo que estaba de antes. No cabe duda que una mayor cantidad de actividad religiosa institucional era claro al comienzo de la diócesis de San Felipe de Aconcagua respecto al periodo anterior, que en la práctica era muy, digamos, vinculado con el quehacer agrícola, y no tenía una gran institucionalidad. Eran las cosas formales de la iglesia, los sacramentos, por ejemplo el matrimonio, que era importante para el mundo rural, pero el quehacer diario, o por lo menos un tiempo como se da ahora en mucha gente moderna, de que la respuesta a la fe y a la convocatoria de la iglesia es bastante mayor, que en definitiva ha cambiado, pero lentamente, no es cosa que se haga de un día a otro. Sí, también entender que en el contexto político chileno, lo que está ocurriendo, y también en términos de las necesidades de la iglesia, se hace esta separación de la arquidiócesis en Santiago y se van creando estas nuevas diócesis, pensando en cómo llegar de mejor manera a los territorios y cómo lograr de alguna forma ir como descentralizando, ir generando estas unidades. Pensar que en ese tiempo también lo que nosotros hablamos hoy en día y de tanto que se conversa de esta famosa región Aconcagua, finalmente la diócesis ha mantenido la estructura de lo que tanto se ha soñado, por ejemplo, de esto de lo que es la región Aconcagua. ¿No es cierto? Es como una convocatoria que exacto, es mundo laico. Exacto, o sea, que las tres provincias, que es la provincia de San Felipe, la provincia de Los Andes y la provincia de Petorca, se mantienen con la estructura de lo que muchos hablan de lo que podría ser la región de Aconcagua, y uno se da cuenta ahí, y que obviamente tiene sus grandes diferencias. O sea, si uno, por ejemplo, recorre la zona de Petorca, es muy distinta a Los Andes o San Felipe, en términos de cómo se vive la fe, en cómo se vincula la gente con las parroquias, cómo son las relaciones que tienen los mismos párrocos con su gente, son muy distintas. Y tienen también sus propias riquezas. Nosotros todavía en San Felipe, siento yo, que no hemos dimensionado la riqueza de la fe, por ejemplo, en todo lo que son los bailes religiosos y la piedad popular en el decanato de Petorca. De cómo ellos viven una fe de una manera muy distinta, a lo mejor como se viviría aquí en San Felipe. Yo siento que hay una gran diferencia en ese sentido desde la piedad popular. Y por eso vemos que las grandes fiestas religiosas las que encontramos en Petorca, en Chincolco, en Placilla de Ligua y en mismo La Ligua, sin desmerecer las que se hacen aquí en la zona. Pero todo eso ha ido marcando un devenir en lo que es la diócesis, ha ido marcando una forma. Y yo quiero destacar ahora en el programa que poco se habla de esto, que en la catedral existen, al entrar en el frontis de la iglesia, dos relieves. Uno, el que está a mano izquierda, que habla de la fundación de la ciudad. Pero el que está a mano derecha, no, perdón, estoy con las manos cambiadas. Mirando desde frente, a mano derecha, habla de la fundación de la ciudad, y el que está a mano izquierda habla de la creación de la diócesis. Entonces ahí tenemos una imagen iconográfica que nos está costando un momento histórico de nuestra diócesis, pero también un momento histórico de nuestra ciudad. Yo estoy ya terminando un libro sobre que me lo encargó el obispo, sobre la historia de la diócesis, y eso hizo unos dibujos de esos relieves, dice, de mármol, le van a ir en el libro. Que fueron hechos por el Mono González, que es el único dato que tenemos de quién los creó, po. No hemos sabemos que es un caballero potendo nomás. Los talló él. Exacto, sí, él los hizo. Sí. Pero no tenemos, hemos tratado de averiguar un poco más sobre. La catedral tiene que estar archivado eso. Yo hice esos dibujos, van a ser publicados. Sí. Interesante aproximación a la historia que ha comentado acá José Luis y don Sergio, bueno, y también con la intervención, por cierto, del padre Pedro, pero quiero ir un poco incluso
ya se hablaba algo de la parte territorial, de las diferencias territoriales que pueden existir tanto en la parte más ligada a la costa Pacífico versus acá el Valle Central. Cuando se fundó la diócesis de San Felipe Aconcagua, era un territorio muy similar, con la excepción de que en esa época no formaba parte la actual Yayay del territorio y estaba incorporada a la comuna de Los Vilos. De hecho, la extensión, la superficie era de 11.400 kilómetros cuadrados del territorio diocesano, que hoy tampoco es muy distinta, pero estaba esa diferencia, Yayay y Los Vilos. ¿Cómo era la vida de la gente de San Felipe de Aconcagua, de los Andes y de los valles de Petorca en esa época comparada con hoy? Entendiendo que hay sectores comerciales, de vida que se siguen manteniendo, pero también hay otros lugares donde impactó quizás mucho más fuerte la modernidad y se ha visto una evolución en los niveles de vida, en la sociedad, en las formas de vivir en nuestra gente de Aconcagua y Petorca. La tradición también nos enseña que hay matices distintos de unos de otros. Es verdad que el mundo de la comunidad petorquina es más vinculante con la realidad rural, eso no cabe a la menor duda. Pero si nos vamos al otro extremo de la diócesis, le hace los Andes, una actividad minera importante, de turismo, de tráfico de gente con Argentina y viceversa, demuestra otro estilo totalmente distinto dentro de los matices que es la diócesis y la realidad de San Felipe, que es de una ciudad y una realidad de servicios, y que sus comunidades locales, las comunidades de la provincia de San Felipe, son realidades más rurales, como por ejemplo Panquehue, por decir algo, como San Esteban, por decir algo. En definitiva, hay distancias unos de otros, pero yo diría que, para ser justo, el esfuerzo que hizo la gente de crear la institucionalidad del Vaticano II y de ahí partir con otra mirada más fresca a contemplar el cristianismo del tiempo presente, ya ha ido dando carne, dando realidad. Es decir, los sacerdotes y sus comunidades locales tienen una gestión que les es muy propia, que en definitiva es distinta unas de otras, pero siguen un parámetro común. Es decir, la diócesis, en definitiva, como lo decía José, hay una vinculación temporal, en este caso la fundación de la ciudad de San Felipe en 1740, y la institucionalización de los obispados en 1925, que demuestra que hay una ligación, ya hay un encuentro dentro, que así como en el templo, también en la iglesia y en la gente, que se está sintiendo más próxima unos de otros, respecto a los mundos muy distintos que existían hace un siglo atrás, que eran realidades totalmente diferentes unos de otros. Ahora hay más ligación, y yo diría que eso habla bien de la iglesia. Sí, también yo creo que un poco como agregar, o sea, el padre Pedro también algo comentó, estas diferencias entre el mundo más rural y la participación en la iglesia y el rol de los laicos y en muchas comunidades, y este cariño tal vez especial, o esta preocupación especial por mantener capillas. O sea, hay que pensar que hay sectores como por ejemplo Cabildo, que tiene cerca de 27, 28 capillas, lo cual para un sacerdote solo es imposible estar como a cargo de todo eso sin el apoyo de los laicos. Hoy día no concebimos la iglesia de antes del concilio. Yo creo que para los que nacimos post concilio es una iglesia que nos cuesta entenderla. Pero nunca la vivieron. Nunca la vivimos, por lo tanto respondía a contextos sociales, culturales muy distintos a los de hoy día. Por lo tanto, en ese sentido, si nosotros lo vamos mirando, obviamente tenemos que ir comprendiendo y entendiendo que toda esta evolución de lo que ha significado, el cambio en los estilos de vida en las comunidades, el cambio en la forma de relacionarse con la gente, el impacto de los medios de comunicación, el impacto de la tecnología, ha impactado fuertemente, y eso ha significado también que tengamos formas muy distintas. Hoy hablamos, por ejemplo, en algunas zonas y en algunos lugares de situaciones complejas, como por ejemplo
cuán duro le ha tocado, por ejemplo, en la zona de Petorca enfrentar los problemas del agua y cómo esos problemas del agua ha impactado directamente a la comunidad. Ha impactado directamente a la forma en que la gente vive. Yo me acuerdo que un par de años atrás, cuando estuvimos trabajando en la realización de las anteriores orientaciones pastorales, se hace una consulta a nivel de todas las parroquias, pero para escuchar los clamores de la gente, para escuchar las necesidades, cuáles eran sus esperanzas y especialmente sus miedos, sus tristezas. Un fuerte clamor que sale en toda esa zona tiene que ver con, por ejemplo, la falta de oportunidades laborales, la alta preocupación, por ejemplo, por el tema del suicidio en algunas comunidades. Entonces uno se va dando cuenta que en ciertos lugares lo que está ocurriendo en los contextos actuales son muy distintos que en otros. Y por lo tanto, claro, también para tener este acercamiento de la iglesia también es importante conocer el contexto y qué está ocurriendo en los distintos lugares. Ha influido mucho también la invasión de inmigrantes. Antes no se veían Claro. ni negros acá, ¿no? Entonces... San Felipe ha sido brutal. Claro, y es por las empresas agrícolas que tú sabes que esta zona está Sí. marcada por la agroindustria, ¿no? Lo sabes, estamos marcados por la gran minería, ¿no? Claro. Entonces, yo pido perdón, pero me tengo que ir. Perfecto, padre, lo despedimos, agradecemos su tiempo, su participación y bueno, esperamos contar con usted en una próxima oportunidad de este programa. Seguramente nos vamos a seguir encontrando en las actividades de celebración de la diócesis en el marco del centenario, así que usted siempre será bienvenido en este programa que estamos desarrollando acá en Radio Encuentro. Muchas gracias por su tiempo, padre. Sí, sí. Y también estoy contento de reencontrarme con el resto de los que estamos Eso es acá. importante, la fraternidad, Sí, gracias, la padre. convivencia. Nosotros nos conocemos. Ustedes se hace conocen de muchos toda la años, vida. pero nos vemos muy poco. Pero me ha tocado vivir contigo algunas cosas de la vida mutua, es verdad. igual que con el muchacho ya. Le digo muchacho porque... El más joven. el más joven, claro. Muchas Bien, gracias. despedimos al padre Pedro Vera Imbarac, párroco de la Comunidad Sagrada Familia de San Felipe, quien tiene algunos compromisos, y yo me quedo acá conversando en la parte final del programa con don Sergio Jara Catalán y con José Luis Fernández, porque estamos analizando el contexto histórico de nuestra diócesis y también la evolución de lo que ha sido este territorio y su gente desde 1925 hasta la actualidad. Igualmente, ya que tanto don Sergio como José Luis abordaron un poco lo que fue la historia, me gusta, y especialmente recuerdo que hace unos minutos don Sergio abordó lo que fue la fundación de San Felipe y también José Luis comentó esta imagen que se encuentra en la catedral de acá de la comuna. Me gustaría ir quizá un poco más atrás, a los inicios de la Iglesia Católica acá en la zona, a lo que fue la presencia del presbítero Pantaleón Correa con la doctrina Concagua, pero más que todo con lo que vino después, con el aporte que han hecho las congregaciones a este territorio y cómo han visto ustedes su evolución y también la llegada que ha sido bastante paulatina desde el siglo XVII, XVI en adelante. La verdad es que las congregaciones que llegaron a partir de la creación de la diócesis, por decir algo, han tenido también muchos cambios y se nota perfiles distintos. Recién José Luis estaba hablando de la iglesia de Petorca, que es tan tradicional, el asunto del aniversario de la Virgen en Petorca y las flores y todo lo que implica el folclore agregado a la religión. Entonces es una iglesia muy convocante y muy masiva que alguna vez, más de algunos de nosotros, ha tenido el interés y la curiosidad de ir a conocer, porque es algo distinto de lo que uno ve. Pero ¿hasta qué punto es distinto? Porque si nos vamos a otro lado, si nos vamos a Santuario de Auco, por ejemplo, también hay actividades masivas y, por ejemplo, los jóvenes de Santiago fundamentalmente van al santuario en determinada época para sentirse convocados por la fe, y eso también se ve en la percepción de la estructura arquitectónica del santuario, porque si bien es cierto hay edificios, hay también áreas verdes, áreas libres donde miles de personas se sienten convocadas y se hacen espectáculos y se hacen eventos
y el talento del arquitecto y de don Manuel Camilo, que estuvo muy preocupado de ver en Europa cómo eran los santuarios. Eso lo Sí. vendí yo de él, nunca lo he visto. En la práctica implicó que se hace una alianza muy feliz, muy, diríamos, convocante entre la estructura de la iglesia en Nauco y el entorno, el paisaje, la llegada de la cordillera, digamos, vistas que se dan y los convocantes, que significa ir de un lugar a otro dentro de los distintos sectores donde se puede orar, y eso también es parte, por decirlo así, de una realidad que ya no es rural, pero que es de la existencia natural de la fe, y eso ha estado, digamos, muy combinado. Así como existe Petorca, existe Auco, y ambos son parte de una misma diócesis, lo que demuestra que la iglesia es también ágil y propicia a los eventos de la fe. No es que esté estática mirando cómo llegan las cosas. Claro. Sí, pensando también un poco en tu pregunta del rol de las congregaciones, de la participación, o sea, no podemos dejar de lado de mencionar la presencia de los jesuitas, de los mercedarios, de los franciscanos, de los agustinos, que fueron congregaciones que marcaron la historia de esta zona. Los agustinos estuvieron en la zona de por ejemplo, de Placilla del Ligua, los agustinos, por ejemplo, en Petorca, también con un breve paso por acá, también los franciscanos, los jesuitas, o sea, hay que recordar que los jesuitas estuvieron aquí, en el lugar donde hoy estamos, antes de la fundación de la ciudad. Claro. Entonces también nos vamos a dar cuenta que ahí tenemos una fuerte impronta. Yo creo que ahí, en términos de las congregaciones, yo creo que no podemos dejar pasar dos temas importantes. El primero tiene que ver que la primera congregación de mujeres que se realiza en Chile es aquí en San Felipe, la congregación de las hermanas hospitalarias. Anteriormente no hay ninguna congregación creada en Chile. Todas las otras llegaron con congregaciones que fueron creadas en otro país, ¿ya? Pero la única congregación la primera congregación que se crea en Chile son las hermanas hospitalarias de San José. A partir del ejemplo ya testimonial que venía. Exacto. Pero efectivamente se crea aquí en nuestra ciudad. Y yo creo que también hay que mencionar como un punto destacado que la primera santa chilena nace bajo la congregación Las Carmelitas Descalzas, ubicada en los Andes. Entonces, cuando uno se pregunta cuál es la importancia de las congregaciones, ahí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos concretos. Podríamos nombrar muchos más, y yo creo que da para un capítulo aparte, para hablar sobre, por ejemplo, la importancia de las congregaciones y cuál fue su legado y lo que han entregado y lo que han ido dejando, porque aquí falta todavía el mundo de la educación, donde las congregaciones religiosas tuvieron un rol importante. Hay que pensar que antes en Chile quienes estaban a cargo de los hospitales eran las congregaciones, y aquí también pasó lo mismo. Entonces también hay un fuerte legado en términos de las congregaciones y su participación en eventos históricos, como por ejemplo la participación en la Guerra del Pacífico, en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, para poder hablar en términos de las congregaciones, obviamente, claro, hay que ceñirse también a cuál es su participación también y su vinculación tan directa que tenía la Iglesia con eventos que estaban ocurriendo hoy en día. O sea, no es que la Iglesia estaba al margen de lo que estaba ocurriendo en el contexto del país, sino que estaba incluida fuertemente en lo que estaba pasando en la sociedad en ese tiempo. Bien, el tiempo lamentablemente se nos ha pasado volando, pero no tengo ninguna duda de que tanto con don Sergio como con José Luis nos volveremos a encontrar en un próximo capítulo, porque el tema histórico, el tema de antecedente, el tema social da para mucho. Entonces no lo podemos solamente circunscribir a este capítulo inicial. Así que nuevamente agradecemos la presencia del padre Pedro Vera, de don Sergio Jara, de José Luis Fernández. Muchas gracias por venir a este primer programa. Espero que lo hayan disfrutado y ojalá nos podamos volver a encontrar en una próxima oportunidad. Nos parece importante porque hay mucho que conversar. ¿Cuál es el rol de las congregaciones hoy día? Por ejemplo, las que mencionaba José Luis, que tuvieron un gran testimonio en
en el devenir de la diócesis, pero hoy día es más relativo y ha aumentado el rol de la iglesia, la parroquia, en la institucionalidad propiamente religiosa, más allá de la congregación. Hay una importancia creciente del mundo parroquial. Don Sergio, muchas gracias por venir a este programa. Estoy seguro que vamos a seguir conversando en otra oportunidad. José Luis, muchas gracias por ser parte de este primer capítulo. No, muchas gracias por la invitación y tal como tú dices, o sea, nos quedan personajes, historias que hablar, queda mucho. La historia, la diócesis tiene una riqueza muy profunda. Así como podemos mencionar algunas congregaciones, también podríamos mencionar algunos sacerdotes que tienen una impronta que es única. Pero también a muchos laicos que antes de la creación de la diócesis también contribuyeron al desarrollo de cada una de las ciudades y al desarrollo de las comunas, y por lo tanto también tendríamos que mencionarlos y hablar también de su gran participación. Así que muchas gracias por la invitación y disponible. Y que nos escuchen los sábados ahí en Encuentro de Saberes. Eso, está pasado el aviso para que escuchen todos nuestros auditores Encuentro de Saberes todos los días sábado. Yo despido este primer capítulo de este ciclo de programas. Usted ya se lo va a aprender, estoy seguro. Un nombre un poquito largo, pero ya se lo va a aprender. Cultura, historia, tradiciones y valores de la gente de las provincias de San Felipe de Aconcagua, Los Andes y Petorca en el marco del centenario de su diócesis. Un programa financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno Regional de Valparaíso, transmitido por Radio Encuentro para todo el Valle de la Aconcagua por el 105.7 de la frecuencia modulada, por sus medios asociados Radio Fátima, Radio Santo Domingo, Radio La Merced, y por supuesto también agradecer a quienes nos siguieron mediante las redes sociales. Y como este es el primer capítulo, no puedo no saludar a toda la gente que compone nuestra diócesis. Entonces enviar un saludo grande al Decanato de los Andes en San Esteban, Rinconada, Calle Larga y por supuesto Los Andes, a toda la gente del Decanato de San Felipe, compuesto por la comuna de Santa María, Catemu, Yayay, Putaendo, Panquehue y obviamente San Felipe, y por cierto a toda la gente del Decanato de Petorca, integrado por La Ligua, Zapallar, Papudo, Cabildo y la misma Petorca. Ha sido un gusto compartir con ustedes el trabajo de José Bonilla en el Radio Control, de Alexis Maldonado en la producción periodística y acá su servidor Patricio Smith. Ha sido un gusto, nos volvemos a encontrar en una próxima jornada. Que tenga una muy buena tarde. Radio Encuentro presentó Cultura, historia, tradiciones y valores de la gente de las provincias de San Felipe de Aconcagua, Los Andes y Petorca, en el marco del centenario de su diócesis. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región de Valparaíso, año 2024.